cines norteamericanos, llegan a los cines británicos. En esos documentales se ve a un Lawrence formidable, a un Lawrence vestido a la manera y usanza árabes. La imagen es legendaria y todos aclaman al héroe. Había nacido un héroe mediático, elevado a los altares gracias a la prensa norteamericana. Todos quieren saber algo más sobre Lawrence de Arabia. Todos quieren aplaudir, todos quieren saber cómo es Lawrence. Lawrence es conocedor de todo esto y parece complacido por lo que ocurre, aunque él siempre mostraba una falsa timidez, pero bueno, le gusta aparecer delante de las cámaras, contar sus experiencias, aunque en aquellos tiempos el cine mudo tampoco estaba para contar mucho. Pero la prensa sí lo recoge. El 1 de octubre de 1918 aparecen las primeras formaciones árabes cerca de la ciudad de Damasco. El desfile fue impresionante, camellos, caballos, soldados árabes, orgullosos, enarbolando sus banderas y sus obsoletos fusiles. Los jinetes aparecieron en Damasco y desfilaron por sus calles. La población aclamaba al príncipe Faisal, pero por supuesto, aclamaban al Lawrence. El Lawrence estaba entre ellos, el mito, la leyenda estaba entre ellos. ¿Quién les podría parar? Los turcos se repliegan. Y por fin, en noviembre, llega la paz, la tan ansiada paz. Una guerra que terminaría con todas. Desgraciadamente luego descubrimos que esto no fue así. Pero era momento para la independencia. Faisal exige a Lawrence que cumpla su promesa, que hable con los británicos, que hable con los franceses y que devuelvan a los árabes su independencia, sus ganas de libertad. Lawrence, consternado, comprende que el Reino Unido y Francia han firmado otra cosa y que desde entonces aquella zona será de las dos potencias hegemónicas. Lawrence estaba abrumado. Se acerca a París, intenta participar en el Tratado de Versalles, pero las potencias victoriosas consideran que el problema de Arabia es, así textualmente, lo secundario de lo secundario. Lawrence, con los ojos llorosos, tiene que decir a su gran amigo Faisal que todo ha sido para nada, que todo ha sido estéril, que sí, que se fueron los turcos después de 4 siglos, pero que ahora están los británicos y los franceses, que son las nuevas potencias dominantes. Faisal estaba muy triste y con ánimo de venganza. Lawrence abandona el ejército, pero se había granjeado la amistad de Sir Winston Churchill. Churchill por aquel entonces era ministro de las colonias y nombra a Lawrence de Arabia, le nombra asesor en asuntos de Oriente Próximo para ese ministerio. Y durante un tiempo asesora a Winston Churchill y le intenta aconsejar, le intenta decir que lo mejor para la zona es crear estados independientes, estados de los árabes, para los árabes, por los árabes. Incluso se habla de ceder ya Palestina a los judíos. Lawrence confiaba mucho en una unión entre judíos y árabes, que trabajaran juntos por aquella tierra. Lawrence confiaba en eso. Desesperado ve como todos sus esfuerzos resultan infructuosos. Finalmente lo abandona todo. En el año 1922 se enrola como mecánico y piloto en la RAF y se enrola con un nombre falso. Ya no es Lawrence de Arabia, ya no es el Emir Dinamita, ahora solo será John Ross. Parece que volar le produce placer. Él siempre había querido mucho la velocidad, amaba la velocidad. Durante un tiempo trabaja feliz como mecánico, como piloto en la RAF, pero le descubren y le expulsan de la RAF. En 1926 publica su biografía, publica su gran trabajo, Los 7 pilares de la sabiduría. Ahí nos habla del desierto, ahí nos habla de aquellas revoluciones, de aquellas aventuras, de aquel tiempo que ya no volverá desgraciadamente. Era el año 26 y estaba más solo que nunca. No obstante, consigue, gracias a algunas amistades, enrolarse nuevamente en el ejército británico. En esta ocasión va a formar parte de una unidad tanquista. Se enrola en las formaciones de tanques. Va a probar con los tanques. Elige un nuevo seudónimo, E.C. Shaw. Y durante 10 años presta servicio en el ejército. Cuando se cansa, porque siempre se cansaba, en el año 1935, lo abandona todo. Lo abandona todo y decide retirarse a una pequeña casa que tenía en Inglaterra. Y allí,
decide que sus días se van a dedicar a la investigación, a curiosear, a saber algo más acerca de su gran tierra, su soñada tierra, su Arabia. Tenía otra afición, y eran las motos. Mes de mayo de 1935. El 13 de mayo iba montado en una enorme motocicleta, un regalo de Bernard Shaw. Era la famosa Burns SS-100, conocida por todos como la hija del trueno. Una velocidad muy estimable para la época, más de 120 kilómetros por hora. En ese 13 de mayo, Lawrence de Arabia, iba pegándole fuerte al gas, iba a mucha velocidad, iba sintiendo cómo era la campiña francesa, la campiña inglesa, la campiña árabe. Todo pasaba por su imaginación, todo pasaba por su mente. Las montañas ondulantes, el cielo azul, era un día espléndido. No se sabe muy bien qué pasó. Un coche negro se cruzó, un cartero dicen unos, unas niñas dicen otros, unos ciclistas. El caso es que tuvo que esquipar, tuvo que intentar sortear un peligro. Al girar en una curva, saltó despedido y se fracturó la base del cráneo. 6 días más tarde moría víctima de ese accidente. El 19 de mayo moría Sir Lawrence de Arabia. Tenía 46 años. Moría el mito, moría la leyenda, pero desde luego que perduró de alguna manera. En el año 1962, David Lynch estrenaba su magna película, Lawrence de Arabia. Peter O'Toole estuvo a la altura del personaje. Denostado por unos, alabado por otros, legendario por siempre, Lawrence de Arabia. Aquel que buscó la aventura, aquel que fue arqueólogo, aquel que fue individualista, aquel que se regocijó en la soledad, aquel que encontró en el desierto un sitio al que llamar hogar. El Orange, el emir dinamita, el rey sin corona. La imagen final la vemos en un Lawrence de Arabia montado en su camello, con sus ropas árabes, comiendo a la manera árabe, disparando a la manera árabe, hablando como los árabes. Lawrence de Arabia, todo un mito del siglo XX.